Lo que dice Radio Magdalena, todo el mundo lo cree. Aquí inicia Opinión Libre, hoy y todos los domingos de 8 a 10 de la mañana. Programa y espacio para hablar y analizar los temas que han sido noticia en la semana y que son de interés local y nacional. Nuestros panelistas bases son Leonor Consuelo Gómez, Rafael Macías Ramos, Rubén Darío Ceballos, Camilo David Hoyos, Eduardo Barros Durán y Luis Alberto Beto Riascos. Cada domingo con temas que todos debemos saber y en el que tú puedes opinar a través de nuestras redes sociales. Solo por aquí, Radio Magdalena, 1420 AM. Bienvenidos. Buenos días, Santa Marta. Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy, Domingo de Ramos, una nueva emisión de Opinión Libre, tribuna abierta del pensamiento, de la reflexión y de propuestas por una mejor ciudad. El Domingo de Ramos hoy lo celebramos, también llamado Sexto Domingo de Cuaresma, donde el cristianismo conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, dando inicio a la Semana Santa. Hoy, en Opinión Libre, trataremos en esta emisión la propuesta del señor presidente de la República de una Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos como invitado especial al doctor Edgar Barros Pavalló. No ha llegado todavía, estamos a la espera del doctor Edgar. Y con él y con nuestros panelistas, nuestros compañeros, conversaremos sobre la Constitución y sobre la Constituyente. Buenos días, Beto. Buenos días, un saludo muy especial para todos los panelistas presentes y ausentes y para la comunidad en general. Beto, buenos días. Bienvenidos a este nuevo domingo, Beto. Sí, un saludo muy especial para todos los panelistas presentes y ausentes y además de ello para toda la comunidad en general. Doctora Leonor Consuelo, la cara bonita de este programa. Buenos días. Buenos días a todos. Feliz Domingo de Ramos. Me permito, con su venia, señor coordinador, decir una oración. Señor Jesús, desde el silencio de mi casa te aclamo hoy como aquel día te aclamó el pueblo de Jerusalén, cuando entrabas a la ciudad montado en un burrito. En el Domingo de Ramos renovamos nuestro compromiso de seguir a Jesús en su camino de amor y sacrificio. Decimos que amamos a Dios, significa también amar a tu prójimo, a tu familia, a tu pareja, a todo lo que haga con los demás. Tiene que ser un hecho con amor, con respeto y con lealtad, como Dios y Jesús sería con nosotros. Hacemos y honramos todos los domingos porque nuestro programa tiene como la finalidad servir a nuestros oyentes y tratar con los conocimientos que tenemos, poderlos difundir y de esta manera honrar nuestro compromiso como seres humanos de amar a nuestro prójimo. Buenos días a nuestro académico de cabecera, doctor Camilo David Hoyos. Mil gracias, Rafa. Buenos días para todos los panelistas, Beto, Leonor Consuelo y los que están ausentes por diferentes motivos, Eduardo Barros, Rubén Ceballos, evidentemente, y un saludo también para toda la comunidad, los radioescuchas, para nuestro director general, el doctor Cipriano López Jánica. Evidentemente el tema que hoy concita es de alta envergadura, como dice uno en el argot popular, y leyendo hoy una entrevista que le hicieron al cardenal Rubiano, él expresaba, entre otras cosas, frente a la constituyente, el cómo, por qué y para qué. ¿Qué buscamos realmente con la constituyente? Si se expidió la Constitución del 91, que tiene un poquito más de 30 años, es una constitución nueva, ¿por qué modificarla en la forma en que se plantea? Yo pienso, como lo haremos en la disertación que nos ocupa hoy,
pues haremos reflexiones frente a la asamblea o a la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Mil gracias, Rafael. Se acerca el doctor Rubén Ceballos, nuestro amigo, nuestro compañero. Bienvenido, doctor Rubén. Es suyo el micrófono. Muy buenos días para todos ustedes. Buenos días para los radioescuchas en Santa Marta, Magdalena, Colombia y en el mundo. Hoy nos suscita un tema muy interesante y por lo cual estamos prestos a colaborar con nuestro invitado especial. Gracias. Más adelante usted va a hacer la presentación, doctor Rubén, de nuestro invitado, el doctor Barros. El editorial para el día de hoy, para esta emisión, tiene que ver lógicamente con el tema que nos concita, y es esa invitación del doctor Gustavo Petro. El señor Gustavo Petro nos sorprende una vez más, y esta vez, más que sorprendernos, nos asusta con una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Lo dijo el día 15 de marzo de este año, en Puerto Resistencia, donde él también afirmó, por cierto, que él pertenecía a los colectivos de primera línea, que nacieron como organizaciones antigubernamentales y ahora son unas organizaciones pro gobierno. Esto dijo el presidente en su momento. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Y cierro comillas, la propuesta no se puede subestimar, a pesar de ser un presidente sin mayorías en el Congreso y mucho menos en la ciudadanía, que haría inviable la aplicación del artículo 376 de nuestra Constitución Política. Se ha menester decir que este presidente se pudo elegir gracias a esa Constitución y que también él juró defenderla. ¿Y por qué lo anterior? Porque este presidente es un presidente antidemocrático, es incendiario, su vida está marcada por el caos, la mentira, la manipulación. Es un presidente que no lo anima el bienestar y desarrollo de Colombia y de los colombianos, sino un presidente que lo animan ambiciones personales. Si a esto le agregamos, a esas ambiciones que trae nuestro presidente, que 100.000 jóvenes integrantes de organizaciones criminales o dedicados al delito serán subsidiados con el programa Jóvenes en Paz, con $1 millón e ingresarán de inmediato a sus huestes a defender lo que diga el señor presidente, y no precisamente con oraciones. Su respaldo se verá en las calles, destruyendo la infraestructura vial, los vehículos, los comercios y todo lo que se los atraviese. Unos hooligans a sueldo. Al igual que lo hizo la primera línea, como que ya es de conocimiento público, sembró muerte, destrucción, saqueo y zozobra. Entonces tendremos con esta propuesta y con estos colectivos defendiéndolo una primera línea repotenciada. A esto hay que sumarle la minga indígena. Recordemos que antes de ser presidente el doctor Petro ya se contaban 8.000 miembros de la minga que se tomaron en el año 2022 las calles de Bogotá en apoyo al paro nacional contra el presidente Iván Duque. Ahora ellos, aupados y financiados con recursos de los colombianos, con muy buenas comunicaciones, con vehículos, con muy buena logística, también estarán respaldando y presionando para esa Asamblea Nacional Constituyente. Vendrán repotenciados indígenas que se dan el gusto de sacar a la fuerza pública de sus territorios y de sus vecinos, y del territorio de sus vecinos, con la mirada complaciente del comandante en jefe de las fuerzas militares y de su ministro de Defensa, que tienen como deber ser proteger las fuerzas militares, sacar adelante las fuerzas militares, porque en últimas son quienes nos respaldan a todos los colombianos. Súmele a esto los milicianos camuflados en las universidades, agréguele unas fuerzas militares y policiales debilitadas, la inteligencia militar en manos de los amigos del gobierno, y es delicadísimo el tema de la inteligencia militar. Una fiscalía que supondríamos no investigará y acusará a quienes traten de defenderse, sino a los agresores. Una Colombia al mejor estilo castrochavista. Por lo anterior, no hay que pensar que esta afirmación del señor presidente es una locura más de esas que suele protagonizar cuando se pasa de café por las mañanas. Para no irnos lejos, recuerdo yo que mis hijos y mi esposa
votaron ingenuamente por el doctor Petro en el entendido que con él vendrían cambios positivos para los colombianos. Luego, las afirmaciones del doctor Benedetti, de su hijo Nicolás, de su hermano Juan Fernando, de Iván Mordisco, la poca o nula sencillez de la doctora Francia Márquez y las confesiones de tantos aliados suyos, sumados a la contundencia de los hechos, han puesto a esos incautos, entre ellos mi familia, a ponerse en orillas contrarias a las que lleva este gobierno. Ahora tenemos un presidente que no gobierna, sino que va por las regiones a instalar comités locales para generar movilizaciones, que presionarán a la mayoría de los colombianos que piensan que una Asamblea Nacional Constituyente no nace del embeleco de un presidente porque se le aprueben sus reformas, a las buenas o a las malas, sino que una Asamblea Nacional Constituyente debe ser el clamor de un país unido que pretenda cambios positivos. De hecho, ya eso lo vivimos. Entonces, con la Constitución del 91, era un país unido, era un clamor general, estaba legitimado el cambio, debía ser así. Entonces encontramos a un presidente que su mensaje cada vez es más de odio, de división, de lucha de clases, polariza, genera violencia, que en últimas la violencia y el caos es el caldo de cultivo de las dictaduras y de las tiranías. Ahí se mueven como peces en el agua. Genera climas de violencia que solo traen violencia y destrucción. Un presidente que no reconoce errores y que se considera un adalid de la paz a pesar de tener al país al borde del colapso y continúa echándole fuego a la hoguera. Ante este panorama no podemos pensar que la propuesta del señor presidente es simplemente una descachada más. Pensaría yo que todos los colombianos tenemos que pensar, que reflexionar acerca de esta propuesta que de sí, con solo proponerla, ya genera una gran inseguridad, una gran zozobra. Muchas gracias. Excelente editorial, Rafael. Y además porque creo que ese es el quid del asunto. En estos momentos no estamos ante simplemente una propuesta de una asamblea constituyente, sino estamos ante el cumplimiento de un libreto que se ya ha ejecutado en muchos países de Latinoamérica. Se ha ejecutado empezó en Cuba, en Caracas, en Argentina, en Chile. Cuando lo consideres conveniente, hay un audio que está circulando en internet y en el WhatsApp de 4 minutos que nos habla de cómo hay que conocer la historia para no repetirlo, de un chileno que nos cuenta una situación que parece calcada de lo que estamos viviendo en estos momentos en Colombia y además que va muy coherente y muy a la línea de tu editorial. Vamos a colocarlo, Leo, después de la presentación que el doctor Rubén haga del doctor Barros Pavalló. Adelante, doctor Rubén. Muchas gracias, Rafael, señor coordinador del programa de hoy. Para mí resulta demasiado placentero presentar a un profesional de muchos quilates, a Mario, bachiller del San Luis Beltrán, año 1971, abogado de la Ilustre Universidad Santo Tomás de Bogotá, ex juez de la República por varios años, conjuez del Tribunal Superior de Santa Marta, insigne abogado litigante, profesor de la Universidad Libre y otras universidades. Edgar Barro es un experto conocedor de la materia, como lo es nuestro compañero Camilo, en el área del derecho público, el derecho administrativo. Por lo cual le doy los buenos días y los saludos y la bienvenida al doctor Edgar Barro Pavalló. Gracias, doctor Rubén Ceballos. Saludo a todo este distinguido panel y para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes, y cuando el director de este prestigioso programa de hoy lo considere, pues me gustaría charlar inicialmente, si es del caso y ustedes lo permiten, sobre las causas y la axiología que conlleva a las reformas constitucionales, en especial la de una asamblea constituyente. Muchas gracias.
Ya tendremos oportunidad, doctor Barros, de conversar en extenso, así como usted lo propone. A continuación, el doctor Camilo David nos va a hablar desde la óptica del constitucionalista sobre la Constitución del 91 y sobre los alcances que podría tener una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, correcto. Gracias, Rafa. Dentro de la perspectiva constitucionalista, teniendo en cuenta ese marco que hoy nos pretende ofrecer el Gobierno Nacional a través de una convocatoria a la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente, antes de ello creo preciso señalar que tenemos que centrarnos en la teoría también del Estado. El Estado como una sociedad jurídica y políticamente organizada, con capacidad de imponer la ley a nivel interno y de hacerse valer y respetar de sus similares internacionales, nos determina ese eje de la democracia. Es que ser demócrata implica, en primer lugar, la separación de poderes. El órgano ejecutivo ejecuta la ley, el órgano legislativo legisla, ejerce control político y reforma la Constitución como constituyente secundario, y además, dentro de esa teoría, también aparece el concepto del individualismo liberal, consagrado en los derechos y libertades del ser humano, del individuo como tal. Y hoy, en el advenimiento de lo que nos trajo la Constitución del 91, el concepto de un nuevo estadio de Estado, que es el Estado social de derecho. Es un Estado que se ahinca fundamentalmente en que el Estado garantiza la totalidad de los derechos de primera, de segunda, de tercera, y ya estamos en los derechos de cuarta generación, que nos trae consigo los avances en la ciencia y la tecnología. Es importante destacar entonces que dentro de la noción democrática de nuestro Estado aparecen unos medios o mecanismos de reforma a la Constitución. En primer lugar, el referendo, que lo concita la participación del pueblo de manera directa, un acto legislativo reformatorio de la Constitución. Como constituyente secundario, el Congreso tiene potestad para reformar la Constitución con las limitaciones que la misma Carta determina, sobre todo, por ejemplo, en derechos humanos que no pueden ser modificados o alterados por parte del Congreso. En tercer lugar, la Asamblea Constituyente, que es la que nos concita hoy el tema, y que están consagrados en el artículo 376, en concordancia con la Ley 136 del 94, que refiere a los mecanismos de participación ciudadana. Por allá en el artículo 58 hace referencia a ello. El artículo 376 establece que mediante ley aprobada por mayoría de miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo, en votación popular, decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea si así lo aprueba cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral, que hay que decirlo hoy, mi doctor Edgar Barros, está en el orden de los 13.500.000 habitantes que deberían votar favorablemente esa convocatoria. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos en acto electoral, que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento. La Constitución del 91 fue adoptada mediante este sistema, lo mismo la de 1886, y en él participaron los constituyentes que resultaron elegidos, además de otros que el mismo presidente de la República, fundamentado en la convocatoria, pues designó miembros del M19, del Quintín Lame y otros grupos en ese sentido. Entonces, la Asamblea Constituyente podríamos definirla como un organismo colegiado que tiene como función reformar o redactar la Constitución. Se suele definir como la reunión de personas representantes del pueblo que tienen a su cargo dictar la ley fundamental de organización de un Estado o modificar la existente.
La convocatoria de una asamblea constituyente se hace mediante el Congreso en virtud de ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara. El Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una asamblea constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine. La convocatoria a la asamblea constituyente será aprobada cuando al menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral voten afirmativamente. Teniendo en cuenta el censo actual, se necesitarían al menos 13,5 millones de votos que voten por el sí. Además, es importante destacar, como lo dije al principio, la Constitución se reforma mediante 3 sistemas: el pueblo mediante referendo, en segundo lugar el Congreso mediante acto legislativo y en tercer lugar la Asamblea Constituyente. Por eso, doctor Edgar, yo he sido un crítico profundo de lo que las Cortes hoy vienen haciendo, reformando y legislando positivamente, porque por ninguna parte se lee, óigase bien, que la Constitución determine que la Corte Constitucional o el Consejo de Estado sean constituyentes ni primarios ni secundarios. Por eso soy, desde el punto de vista demócrata, un crítico duro, al punto que escribí una obra denominada La democratización del precedente judicial en Colombia, una necesidad constitucionalizadora de la justicia. O nos ponemos de acuerdo, o generamos una reforma en virtud del cual hablemos de autocracia judicial y dejemos la democracia a un lado. O por el contrario, fortalezcamos el Poder Ejecutivo como lo hizo Chávez en Venezuela, debilitando el órgano judicial y el órgano legislativo, para atornillarse en el poder como un autócrata y un dictador, que nada de democracia tiene ese sistema hoy en el mundo contemporáneo. Y lo mismo con Chile en su oportunidad. Los chilenos le dijeron no a Boric, porque sabían esencialmente hacia dónde iba dirigida esa constitución a través de la reforma pertinente. Hoy, leyendo el periódico El Tiempo, hay posiciones como por ejemplo la de Germán Vargas Lleras, que apoya la constituyente, con un efecto desde el punto de vista personal de ese distinguido dirigente, en la medida en que propicia ese apoyo. Por el contrario, hay tendencias como la de Humberto Martínez, como las de Ocampo, José Antonio, y la de María Isabel Rueda, muy importantes en el argot de esos columnistas que aportan obviamente a la academia, e incluso mi querido Rubén, en un foro internacional, Humberto Sierra Porto, que fue mi profesor en la Universidad Externado de Colombia, en la maestría que adelanté, se consagraba en esa perspectiva y le preguntaba a María José Pizarro, ¿cómo, por qué y para qué la Asamblea Constituyente? Entonces María José le expresó y le contestó diciendo que no era una Asamblea Constituyente, sino un proceso constituyente. Realmente, proceso constituyente puede ser un referendo, proceso constituyente puede ser una asamblea constituyente y proceso constituyente puede ser la asamblea constituyente. De tal manera que la gran pregunta es, hoy, ¿es un manto de humo que ha lanzado el presidente a raíz de su desgobierno? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque recursos financieros en los ministerios están aguantados, no hay circulación, no se está cumpliendo con las metas que un Estado democrático en materia de salud, de agua potable, de saneamiento básico y de todos los servicios para mejorar la calidad de vida del habitante colombiano, pues no sabemos realmente si sea una cortina de humo. Y si es todo lo contrario, es decir, que realmente se pretenda esa Asamblea Nacional Constituyente, tiene un paso muy importante en el derrotero. Y en ese sentido, pues entonces, en lo personal, yo no estoy de acuerdo con esa Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución del 91 es prolija, es amplia, desde el punto de vista de su perspectiva. Entonces, si el M-19 al cual perteneció el presidente Petro logró esa Constitución, ¿por qué reformarla hoy en día? Hay que ajustarla en unos términos, pero no necesariamente a través de una Asamblea Nacional Constituyente. A través de una ley estatutaria se pueden consagrar y establecer algunos aspectos importantes, sin necesidad de ir a reformar
una constitución que entre otras cosas es una constitución progresista, es una constitución de avanzada, que entre otras cosas uno de los líderes inmolados como Álvaro Gómez Hurtado pues fue y formó parte de ese triunvirato con Antonio Navarro Wolf y con Horacio Serpa Uribe. De tal manera que esa es nuestra posición, esa es la explicación de una Asamblea Nacional Constituyente, que sería realmente un boomerang, porque obtener hoy 13,5 millones de votos a favor de una reforma, yo creo que ni siquiera Petro lo sacó cuando se lanzó a la presidencia de la República. Doctor Camilo, vamos a hacer un viraje en medio del programa porque tenemos al doctor Gregorio El Hach Pacheco, que desde Bogotá tiene la deferencia de estar con nosotros, de participar en este programa. Y queremos, sí, él viene, él se está en este momento contactando vía telefónica con él, pero queremos saber y que los que nos escuchan sepan la visión que tienen en la capital, ¿cierto? Más allá de las preocupaciones que a nosotros nos acompañan, porque hay preocupaciones reales de esa propuesta de Asamblea Constituyente, quisiéramos saber en la capital qué se piensa y en los círculos de poder. El doctor Gregorio El Hach Pacheco ha sido secretario por muchos años del Congreso de la República. Entonces estamos buscando la comunicación con él, que se perdió en un momento, y apenas lo tengamos, vamos a escucharlo a él para conversar sobre el tema y para nosotros también comentarles nuestras preocupaciones. Decía el doctor Camilo que se necesita el 30% del censo electoral para poder... Las 3/4 partes. Las 3/4 partes. Sí, 3/4 partes. Y el censo electoral en este momento está en 20 millones. No más. Las 3/4 partes serían 13,5 millones, sí, un poquito más de 20. O sea, desde el punto de vista de la Constitución y de la norma, es inviable, totalmente inviable ahorita presentar, porque como lo dije en el editorial, es un presidente que no tiene el respaldo ciudadano, porque no lo tiene, porque las encuestas reflejan la realidad del país. Sí, eso es inoportuno en la medida en que obtener 13,5 millones de votos para aprobar la integración de una Asamblea Nacional Constituyente y luego el proceso electoral que se da en fechas diferentes, realmente es como muy complicado con un gobierno que precisamente no goza de la popularidad, tiene dificultades. Entonces, adelantar un proceso de esa naturaleza, además de ser costoso para el Estado, en este momento sería inconducente e impertinente sobre la base de que no existen esas mayorías que favorezcan al gobierno en una iniciativa de esa naturaleza. Vamos, Camilo, con el doctor Gregorio El Hach. Doctor Gregorio, buenos días. Muy buen día, encantadísimo de escucharlo. ¿Cómo le ha ido? Gracias por la deferencia suya de estar con nosotros. Estamos en Opinión Libre, que es una tribuna abierta, una tribuna de opinión aquí en Santa Marta, y donde hoy, a raíz de lo propuesto por el señor presidente de la República sobre una Asamblea Nacional Constituyente, pues todos los gremios, los ciudadanos están preocupados. Una propuesta, a mi juicio, de esa genera un poquitín de zozobra porque el país no va bien y porque una Asamblea Nacional Constituyente seguramente aumentaría la problemática y realmente no tendría soluciones. No sabemos si realmente se trata, doctor El Hach, de un embeleco del presidente para presionar, para que le aprueben sus reformas, y por eso queríamos escucharlo a usted. ¿Qué opina del tema? Bueno, muchas gracias por esta deferencia. Les ruego el favor que me entiendan, pero mi trabajo me impide opinar libremente. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, constitucional, sí puedo hacer algunas referencias. Por ejemplo, yo he mirado el tema y no hay evidencia que el presidente haya dicho, presidente Petro, que va a convocar una asamblea constitucional o constituyente. Incluso el mismo ministro de Justicia dijo que eso está apenas en etapa de idea. Y la verdad es que esa falta de precisión también ha contribuido a
la polémica, el debate e incluso cierto nivel de confusión, porque realmente no se sabe qué es lo que se quiere. Pero aún así, que se supiera y se estableciera que la idea final es una asamblea constitucional o constituyente, hay que mirar los aspectos. Por ejemplo, cualquier modificación de la Constitución vía referendo, vía acto legislativo, vía constituyente, tiene que arrancar por una ley que la pide el Congreso de la República, y ahí no han radicado nada, no se tiene noticia de que haya esa intención. Y la pregunta que surge es si la motivación, una de las motivaciones sería que no le han querido aprobar las leyes de las reformas sociales de origen gubernamental y por eso no tiene las mayorías, pues tampoco tendría mayoría para aprobar esa ley que convoque la asamblea. Entonces allí ya hay un primer problema grandísimo de resolver, porque no hay otra vía para convocar a la constituyente. Entonces hasta ahí llegaría el tema. No habría mayor posibilidad. No se entiende que el Congreso tome una posición para unas leyes del gobierno, del presidente, y vaya a tomar, de no pasarlas, y vaya a tomar una contraria de sí pasar la convocatoria en la constituyente, que es un contrasentido abiertamente irracional. Eso puedo ir diciendo por ahora. Sí, doctor Gregorio, buenos días, te conversa Camilo David. Tuvimos ocasión de vernos y estudiar juntos el doctorado en la Universidad escuchando bien. De Buenos Aires. ¿Cómo te ha ido? Estoy tomando un vuelo, no te escucho bien, Camilo. Cuéntame. ¿Aló? Sí, ahí sí. Sí, doctor Gregorio, buenos días, te conversa Camilo David. Tuvimos ocasión de estudiar juntos el doctorado en Bogotá. Quería preguntarte lo siguiente. En el periódico El Tiempo del día de hoy aparece una nota con relación al doctor Humberto Sierra Porto, muy conocido, es magistrado de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana, en donde le preguntaba a la senadora María José Pizarro realmente qué era lo que se pretendía con la Asamblea Nacional Constituyente. La respuesta de ella fue: no es asamblea constituyente, es un proceso constituyente. Yo quisiera, de acuerdo con tu experiencia como secretario general y como abogado experto en la materia, ¿qué diferencia habría en esa respuesta frente al proceso constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, Camilo, me encanta escucharte. Así, prima facie, la Asamblea Constituyente es un nombre jurídico, un nomen juris jurídico que tiene esos alcances que el derecho le da de una democracia, de una constitución. El proceso constituyente puede, porque un proceso es un concepto tan abierto, tan difuso, tan indeterminado, que realmente no tiene límites. El proceso es lo que el que lo está adelantando quiera que sea el proceso. Esa es una de las dificultades de este tema, que no hay definición, no hay mucho sobre qué discutir, y eso pues no aporta mayor cosa para la claridad jurídica al menos. Muy buenos días, saludo Gregorio, te saluda Rubén Darío Ceballos. ¿Crees tú que en el Congreso habría ambiente para reformar, para hacer la ley de la constituyente? Viendo de lo que uno ve hasta el día de hoy, o veremos el martes en la sesión de Semana Santa, las cifras no favorecen las decisiones de las iniciativas del gobierno. Mira, la reforma de la salud está prácticamente en cuidados intensivos, en paliativos. Las demás no han logrado avanzar. La pensional tiene serios problemas para discutirse. Hay diferentes tipos de ponencias. 2 de las 4, 2 piden el archivo. Una es alternativa y la otra es favorable. Están esperando otra nueva de la de salud. Bueno, la laboral no avanza. Son señales de que no hay buen pronóstico para una iniciativa de una reforma, una ley que convoque una constituyente, precisamente por la incertidumbre que hay sobre el tema.
Doctor Gregorio, casi todo el país en forma unánime rechaza esa propuesta de constituyente, pero personas que representan un gran sector en la sociedad, por ejemplo, el doctor Germán Margalleras, dice que excelente, que él estaría dispuesto a jugársela en la constituyente. ¿Usted qué opina de eso? Pienso que Margalleras es un hombre avanzadísimo en materia política, visionario, y prácticamente como cogerle la caña al promotor de la idea, sobre la base de que se crea que es una asamblea constituyente. Más bien una posición política antes que jurídica. Y eso pues también revela la posibilidad de que aún convocándola, aún que el Congreso la apruebe y se convoque al pueblo, no hay mucha garantía de que las propuestas del presidente salgan todas adelante. Puede que la elección de los integrantes de esa presunta asamblea sea mayoritaria para otros intereses, para otras orientaciones y no la del propio presidente. O sea, le podría salir mal la elección de los constituyentes. Doctor Gregorio, le agradecemos sus luces, entendemos las limitantes por el cargo que ocupa, pero nos ha arrojado un buen campo de intelecto para nosotros seguir disertando aquí sobre el tema. Que el gran arquitecto proteja, mi querido hermano. Le recomiendo una columna de Ramiro Bejarano de hoy, que está sobre el tema, interesante, para que la miren. Muchas gracias por la oportunidad, por la entrevista, y estamos atentos a lo que ustedes ordenen. Muchas gracias, muy amable, Gregorio. Buen viaje. Continuamos con Opinión Libre, el doctor Camilo. Doctor Barros Pavalló, nosotros queremos explotar su asistencia aquí y tenemos luego, vamos 38 minutos del programa, casi una hora para conversar en extenso con usted. Entonces, yo quiero que el doctor Camilo redondee su idea sobre el tema de la norma constitucional para convocar una asamblea constituyente a modo de ilustrar a nuestros oyentes. Sí, el tema, es decir, haciendo la radiografía de lo que debe procederse para finalmente aprobar esa asamblea. Primero, la asamblea constituyente es uno de los mecanismos contemplados en la Constitución para reformarla. El procedimiento, tanto el Senado como la Cámara de Representantes deberán aprobar una ley para consultarle a la ciudadanía acerca de la convocatoria de una asamblea constituyente. 2. Para la aprobación de la ley se requiere el apoyo de la mayoría de los integrantes del Senado y de la Cámara, una mayoría calificada además. En la ley que aprueba el Congreso de la República se deben especificar los siguientes temas. A. La convocatoria de la Asamblea. B. El número de integrantes de la Asamblea Constituyente. 3. El sistema de elección. D. Los temas de la Asamblea Constituyente. Y E. La fecha de iniciación. Una vez aprobada la ley deberá pasar a sanción presidencial. 5. El presidente de la República remitirá para su revisión a la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional aprueba la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente, esta deberá realizarse entre los 2 a 6 meses siguientes. El tarjetón electoral deberá contar opciones de voto sí y no a la convocatoria, pregunta que deberá ser lo suficientemente clara, listado de los temas que se tratarán en la Asamblea. 6. La convocatoria de la Asamblea Constituyente será aprobada cuando al menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral voten afirmativamente, teniendo en cuenta que el censo electoral hoy se necesitarían al menos 13,5 millones de votos para aprobar eso. Luego de aprobarse la convocatoria de la Asamblea Constituyente, dentro de los 2 a 6 meses siguientes se llamará a la elección de sus integrantes. 8. Una vez conformada la Asamblea, se suspende la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el tiempo señalado, una característica importante. La Asamblea deliberará y aprobará durante el periodo por el cual fue convocada los temas de su competencia. Es posible que la Asamblea decida convocar a la ciudadanía para que apruebe el nuevo texto o reformas constitucionales a través de un referendo. Fue lo que ocurrió en Chile, por ejemplo, que la aprobaron, la sometieron nuevamente y el pueblo dijo no a esa reforma constitucional.
Esos son los pasos importantes, mi querido Rafa, desde el punto de vista constitucional. Gracias, doctor Camilo. Doctor Edgar, desde su óptica, porque vamos a hacer un ejercicio interesante, Beto. El doctor Edgar es abogado, el doctor Camilo es abogado, el doctor Rubén es abogado, la doctora Leonor es abogado, yo soy abogado, y nos gustaría ver, siempre la posición de nosotros va a ver el tema jurídico pesar mucho, pero nos gustaría saber tu posición como ciudadano y como no abogado, para ver tú qué piensas acerca de eso más adelante. Doctor Paballó, doctor Barros tiene la palabra. Muchas gracias, doctor. Aquí hemos estado hablando desde el punto de vista jurídico, pero es importante tomar en cuenta lo que es la democracia, como inicialmente habló la doctora. Es decir, hay que mirar cuál es la situación que se está viviendo en el pueblo. Una reforma constitucional hace pensar en la teoría de las complejidades de Edgar Morin, que él decía, las leyes son insuficientes, son leyes panorámicas que no alcanzan a regimentar todo lo que conforma circunstancialmente la holística de un pueblo. Ustedes saben, como abogado, y creo que el doctor Beto Riasco, a quien conozco de hace muchos años, que es un hombre culto, quien era Jürgen Habermas. Habermas es un politólogo, sociólogo y abogado alemán que enseñaba en todas las universidades del mundo. Él habla en una de sus obras de la crítica de la democracia deliberativa. Yo no sé si estar de acuerdo con él porque pienso que en todas las épocas de la humanidad se dio. Él dice que la juventud de ahora no está pendiente de resolver los asuntos serios, los asuntos de responsabilidad de la sociedad, sino está pendiente de aspectos hedónicos, banales, etcétera, que no conducen a que la sociedad pueda progresar. Y eso conduce a que se dé la manipulación de parte de personas que tienen mayores ideas y traten de confundirlos, porque en realidad lo que dice Habermas es que la sociedad hoy en día no les importa. Entonces, con esos argumentos es de pensar si la sociedad colombiana, sobre todo su juventud, está pensando en que nada les importa, en el de ser, dejar hacer, dejar pasar. Entonces, se hace imperioso o no hacer una reforma constitucional. Yo le estaba diciendo al doctor Rubén Ceballos desde hace días que hemos venido charlando que estoy de acuerdo con Vargas Lleras, tomando en cuenta los guarismos que está diciendo el doctor Camilo, un profesor universitario de vieja data, amigo que vivo desde la universidad, y lo que decía usted, doctor Macías, que hay mucha inconformidad en el pueblo. ¿Qué pasa con una asamblea constituyente? Vamos a ver dónde estamos y a ver si es verdad que el doctor Petro logra sacar los 13 millones y medio de votos que se requieren. La asamblea constituyente del año 91, acuérdense ustedes, tuvo que pasar por 2 gobiernos porque, de acuerdo con lo que acaba de decir, la metodología y el trámite para que se dé una asamblea constituyente, que es diferente a un referéndum, como le explicaba el doctor Camilo, tiene que pasar mucho tiempo y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Entonces, hay que estudiar primero si el pueblo está o no de acuerdo, no tanto si los congresistas lo están, porque en este momento, como decía el doctor Elhad Pacheco, toda la rodela del Congreso, al parecer, está en contra de las posturas radicales del gobernante actual.
Así las cosas, pienso que si no han pasado leyes cardinales que él está haciendo, como la reforma a la salud, como la reforma pensional, la reforma laboral, etcétera, creo que la de la Asamblea Constitucional menos pasaría. Eso para dejarle ahora a grosso modo lo que usted me preguntó. Ahí usted tocó un tema interesante, y es que estamos ahora en la juventud de ahora es la generación de las redes sociales y de la vida con pocas responsabilidades. Yo le voy a contar algo aquí a los oyentes, y yo me matriculé por una vocación otoñal, me salió ahora viejo, que yo quiero cocinar. Entonces yo me fui a la Universidad del Magdalena y me matriculé en un curso de cocina, y resulta que yo he podido compartir con jóvenes, con muchos jóvenes, y hablo sobre los jóvenes, y es un grupo que es de jóvenes de universidad pública, y uno escucha argumentos que realmente uno dice, pero que alejado de la realidad, o sea, qué poca profundidad, pero esos niños están habilitados, esos jóvenes están habilitados para con su voto decidir sobre las grandes decisiones del país. Entonces, y esto porque usted lo hacía el comentario sobre ese filósofo que es Habermas, que hacía esa crítica, y resulta de que estamos en una situación complejísima, pensaría yo. Y redondeo usted desde sus años, desde su experiencia, porque fue juez de la República, tuvo la majestad de juez. ¿Qué hacer con esta sociedad? ¿Qué hacer como ciudadanos cuando se avecinan situaciones que ponen en peligro la estabilidad del país? ¿Qué hacer? O sea, no solo es ir y en una fecha del mes, ir y hacer plantones. ¿Qué se puede hacer desde la academia? ¿Qué se puede hacer desde la industria? Etcétera, etcétera. Gracias, doctor. Yo sí estoy de acuerdo con lo que dijo ahorita el doctor Camilo David, en el sentido de que una reforma constitucional en este momento no es lo pertinente, sino con una ley cuasi constitucional, una ley estatutaria. Ahora, el qué hacer, no sé si llegaría el ejemplo de los países nórdicos, que ellos están estableciendo el volver a la enseñanza de la época de nosotros, que exista la urbanidad, que exista los principios de buena educación, dejar de lado durante las clases y que las mismas sean no solo magistrales, sino con la tecnología actual, pero que los muchachos no tengan en una aula de clase los celulares, los computadores, etcétera, que lo que hace es que los desvían del objetivo cardinal, que es el tema del cual se está enseñando. Mira que tú estás comentando que estás en una universidad aprendiendo una actividad que es cardinal, es vertebral, aprender a cocinar. Sin embargo, ellos están en otra cosa, la juventud. Y hay que, como hicieron con nosotros, obligarlos a que aprendan. Hay que obligarlos, ¿ya? Porque si no, doctor, en Colombia nos vamos a quedar, nos estamos quedando. Los muchachos no quieren prestarle atención a lo fundamental, ¿ya? Yo sí quisiera, con la venia tuya, Edgar, y de Rafa, comentar las expresiones del presidente Petro cuando decía, y le respondía a Vargas Lleras, es que yo voy a hacer una asamblea constituyente con el pueblo. Y la gran pregunta es, población viene de pueblo, es un elemento del Estado. ¿Sería entender que van a excluir a la clase política de esa asamblea constituyente? Eso sería totalmente inconstitucional, porque ellos también forman parte del pueblo, y el pueblo somos todos, la participación ha de ser de todo el pueblo. Por eso esa afirmación de Petro está salida de tono y amerita verdaderamente que si el gobierno pretende una reforma de esa naturaleza, lo haga de cara al país. No es la forma en que se viene haciendo. Entonces, proceso constituyente, Asamblea Nacional Constituyente, que es lo uno, que es lo otro, eso es una cortina de humo. Petro, presidente Petro, dedíquese a gobernar, que lo que necesita este país es un gobierno fuerte,
no que debilite a la institucionalidad, que es lo que viene haciendo el presidente Petro, empezando por las fuerzas militares. Eso es grave para la institucionalidad, es grave para la democracia. Hay que permanentemente leerse la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que establece por allá en el artículo 12 o 17 que todo Estado tiene derecho a una fuerza pública para garantizar el orden público externo, para garantizar el orden público interno. Presidente, administre, gobierne, que es lo que necesita este país. Tiene la palabra la doctora Leonor Consuelo. Bueno, yo me siento como en una dimensión desconocida, porque los oigo hablar a ustedes, eminentes personas y juristas, oigo la prensa, oigo los debates que se han suscitado con esta Asamblea Constituyente, y siento cómo debatimos y estudiamos cómo es la figura y todo, y no nos damos cuenta que esto sencillamente es parte de un libreto preestablecido. Mi presidente, el presidente Petro, porque él tiene que entender que es el presidente de todos los colombianos, incluyéndome, mi presidente nos hace bailar al son que él quiere. Un día habla de la constituyente, hoy está hablando de que Uribe no paga los prediales, está hablando, lo último que dijo fue que los empresarios en Barranquilla le están haciendo la rosca y están haciendo una vaca para tumbarle. Para tumbarlo, estaba diciendo que la música que idiotiza a los jóvenes es uribista. O sea, aparece con cada afirmación, y nosotros le hacemos el juego y hablamos de esas ilustraciones y no nos damos cuenta que lo que aquí hay es un libreto que está cumpliendo al pie de la letra. Y tan lo está cumpliendo que Chávez se demoró 20 años. Este hombre no lleva 2 y ya nos tiene como nos tiene. Yo quisiera, cuando sea la oportunidad, que oigamos el audio del Rafa, argentino, porque quiero con base del chileno, del con chileno. base en ese audio, iniciar una discusión con ustedes. Entonces, si quieres, Y escuchemos Oscar, a Robledo, lo que dice Robledo. por eso, sería Oscar, interesante exacto. para enriquecer el debate. Porque además me he preparado, tal como me lo solicitó el coordinador, La posición de sobre Vargas Lleras. la posición de Vargas Lleras. Pero antes quiero que oigamos a este chileno, son 4 minutos. Gracias, Oscar. La idea es entender lo que está pasando en Colombia. No solamente pasó en Venezuela, ha pasado en Chile, ha pasado en Argentina y está pasando a pasos agigantados en Colombia. Oigamos con atención el Adelante, audio. Oscar. Gobierno comunista en Chile y los resultados están a la vista. En poco tiempo tenemos la crisis de seguridad pública más grande de la historia de la nación, y tenemos los peores indicadores económicos de los últimos 40 años. Por supuesto, parte del problema es heredado, pero ellos mismos en el Parlamento, el Frente Amplio, que es en nuestro caso el partido Gabriel Boric y el Partido Comunista, crearon buena parte de estos problemas. Y en consecuencia, Chile, que fue el país más próspero de las últimas décadas, los últimos 50 años, el último medio siglo en América Latina, y todos los indicadores lo reflejan sin ninguna duda, ¿verdad?, se está convirtiendo en otra nación fracasada más, impregnada de populismo, con niveles de seguridad completamente destrozados y con impuestos europeos, que es lo peor. Sí. Porque además nosotros tenemos impuestos altísimos y tenemos un Estado que está haciendo metástasis, una clase política cada vez más cleptocrática, que promete en nombre de la justicia social, ¿cierto?, que le va a sacar más a los que supuestamente tienen más. Mientras tanto, ellos, los que reparten, se llevan la mejor parte y está generando un daño devastador a la gente más pobre del país. Ya tenemos 80.000 millones de dólares de fuga de capitales desde el año 2019 hasta ahora. Eso es una cifra que nunca habíamos visto. Tenemos la inflación en 2 dígitos, tenemos un colapso en los niveles de inversión como no habíamos visto en décadas. Tenemos la devaluación del peso más formidable que hayamos experimentado también en décadas. Y en consecuencia, estas ideas populistas que vienen normalmente de las fuerzas de izquierda, estatistas, colectivistas y el socialismo revolucionario, están demostrando que también en el país más próspero de América Latina lo están convirtiendo
en realmente un ejemplo de frustración, de fracaso y en un desastre muy trágico. Nosotros hoy día estamos viendo que la gente rica se está escapando de Chile, muchos se están yendo, el capital se está yendo, la gente calificada del capital humano se está yendo. Yo les pregunto a ustedes, cuando no hay inversión, cuando la gente con recursos se va del país y ya no los invierte en el país donde está, ¿de dónde viene el empleo? ¿Quién va a crear los salarios? Del Estado, como siempre, hasta Caguán. Pero es que el Estado, claro, ese es el problema, que el Estado es un grupo de personas de carne y hueso, son políticos de carne y hueso, no es un Dios que flota en la estratosfera capaz de proveer todos los bienes y servicios que queramos. Y ese vive de nuestros impuestos. Entonces, que también ocurre lo siguiente, que cuando tú, por ser tan parasítico con tu política tributaria y quitarle tanto dinero a la gente, primero empiezan con los más ricos, después siguen con la clase media, porque se les va acabando, obviamente, la plata allá arriba. Lo que termina ocurriendo es que también la recaudación del Estado cae, con lo cual tú tienes un déficit fiscal y una deuda pública, vean el caso argentino, que explota, y así terminas quebrando el país pidiéndole ayuda al Fondo Monetario Internacional. Esta película la hemos visto cientos de veces en la historia latinoamericana y en la historia africana, no somos mucho mejores en esa materia, y por lo tanto es increíble que todavía tengamos partidos políticos, grupos intelectuales que promueven este tipo de ideas en nuestros países, Paraguay no es una excepción, y que la gente les crea. Si esta es la mentira, el fraude, la estafa más grande que existe en la historia, la idea de que les vamos a quitar a los que más tienen y les vamos a dar a los otros, los que más tienen se llevan el dinero y terminas destruyendo un país, incluso, insisto, como Chile, que fue calificado en algún minuto como la joya de la corona latinoamericana, el país más próspero que ha tenido en el último medio siglo, quiero insistir en este punto, fuimos capaces de romperlo con este tipo de política demagógica. Nosotros tenemos grupos terroristas que se disfrazan de indigenistas, pero que en realidad están vinculados al narcotráfico, como en otras partes de América Latina, ¿verdad? Y él mismo ha salido a hablar de diferencias de opinión con los terroristas que plantean que quieren tomarse cosas por la fuerza, incluso matar gente. Diferencias de opinión. ¿Cómo un presidente de la República puede decir que tiene diferencias de opinión con grupos terroristas? A los grupos terroristas se les persigue y se les elimina. Eso es lo que se hace en los países desarrollados. ¿Ustedes creen que pueden tener este tipo de grupos terroristas en Francia, en Alemania, en Inglaterra o en Estados Unidos? Es imposible. Nosotros en América Latina los metemos en el gobierno. Entonces, después nos sorprendemos que nuestros países son un desastre. En realidad hubo mucha gente que lo apoyó porque rechazaba más bien a José Antonio Kast más que lo apoyaba a él, no le gustaba la alternativa. Ahora probablemente están arrepentidos porque el desmadre que tenemos en Chile, el desastre que estamos experimentando, la incompetencia de nuestro presidente de la República, la ignorancia de sus ministros, las estupideces que les oímos decir todos los días, la charlatanería. Si Chile se convirtió de haber sido un país serio, con prestigio internacional, donde se admiraba su diplomacia, donde los presidentes tenían cierto estatus, a ser motivo de burlas incluso entre nuestros pares latinoamericanos. Eso es todo con el gobierno de Gabriel Boric, un grupo de gente muy joven, además sin ninguna experiencia, y la juventud no es el problema, el problema son sus ideas, con ideas nefastas y que nos están haciendo mucho daño. Axel. Continuamos con el debate. Tiene la palabra el doctor Edgar Barros. El profesor, el comentarista que trajo a colación la doctora, no hace sino reafirmar la tesis de Habermas. Y hace acordar a Aristóteles. El estudiar implica tomar postura a priori. Hay que investigar, hay que ocultar. Pero si la sociedad, si los jóvenes no se dedican a eso, ocurre lo que se llama, lo que decía Moisés Naín, se dan las 3 P's, o sea, la polarización, se da el populismo y pues la otra P, no la recuerdo ahora, pero ¿qué conduce a eso? Que la gente, al no hacer unos estudios axiológicos, esos escrutinios de cómo se están dando las cosas, porque no están preparados, conducen a fanatismo, a que esas creencias, como acaba de decirlo el comentarista que trajo cuento la doctora, la gente le cree. Y en Colombia no creo que aquí se esté dando de que la gente le crea y vayan a ir al matadero así por así. Hay que hacer unos estudios previos, por eso hay que preparar a la juventud, que no solamente crea lo que nos están diciendo, sino hay que pensar. Y yo pienso que
el Congreso está haciendo bien en estudiar a fondo todas las propuestas que se está planteando por el gobernante. Es lo que quería decir. Gracias. Gracias, doctor Barros. Tenemos un compromiso a las 9 de la mañana y continuamos con la siguiente hora. En Droguería La Economía estamos comprometidos con tu bienestar. Visita nuestros puntos de venta y conoce toda la variedad de productos que tenemos para ti. Medicamentos, productos de aseo, productos para tu bebé, alimentos y mucho más. Llámanos al 605-369-9090 y realiza tu pedido sin salir de casa. 605-369-9090 o visita nuestra página web droguerialaeconomía.com y entérate de todas nuestras ofertas. Droguería La Economía, comprometidos con tu bienestar. Radio Magdalena, la emisora que lo sabe todo y lo cuenta todo. El locutor de Colombia celebra hoy su día clásico, en honor a la festividad del Arcángel Gabriel, que se marca en el calendario el 24 de marzo. Se dice que Gabriel fue el primer locutor del mundo en haber anunciado a la Virgen María, que sería la Madre de Jesús. El locutor, personaje reconocido por su voz, quien informa, entretiene y acompaña en todo momento, que solo puede multiplicar su presencia simultáneamente por el milagro de la radio. Hoy 24 de marzo, Radio Magdalena y Radio Rodadero felicitan al locutor de Colombia. El locutor que llega a sus hogares. Continuamos con Opinión Libre en esta emisión de Domingo de Ramos. No vamos a perder el hilo conductor de lo que veníamos y de las afirmaciones de nuestro amigo chileno, que hizo un comentario y una radiografía muy acertada de lo que podría suceder a nosotros. Adelante, doctora Leonor. Muchísimas gracias, Rafa. Sí, vamos a dejar los saludos a nuestros oyentes y por las redes, los cuales agradecemos su audiencia, y vamos a continuar con el hilo conductor. Si ustedes acaban de oír lo que está hablando este chileno, nos ha dicho cosas que están pasando en estos momentos en Colombia. Están pasando lo de las milicias, está pasando cómo se está yendo el capital, está pasando cómo esos jóvenes están creyendo en esto. Y una cosa que no habíamos reflexionado, y es el tema de África. África está viviendo lo mismo. Lo que pasa es que como África está tan lejos de nosotros, no somos cercanos a sus gobiernos. Pero el gobierno nacional sí lo tiene claro. Porque si no, ¿por qué tantos viajes a África de la vicepresidenta? Nosotros pensando, no, que está de safari, perdónenme, estamos equivocados. Miren que el chileno claramente ha dicho lo de África. Bueno, yo quiero, con relación a lo que dice el doctor Edgar y con relación a lo que hemos dicho en este programa, afianzar lo siguiente. Quiero decirle que sí, que a Petro sí le están creyendo. Y les voy a dar mi experiencia personal de hace 2 días. Hace 2 días estaba en mi carro, estaba prendida la radio y empezó a hablar el presidente, mi presidente de la República, con un discurso al estilo de Santofimio, y los que no lo conocieron, Santofimio fue un político muy importante que tuvo este país, que podía hipnotizar a su audiencia y convencerla. A un estilo de ese gran orador estaba Petro hablando y enseñando todas las clases de gobierno que habían, la nobleza, la de monarquía, la aristocracia, la oligarquía, y estaba envolviendo tanto que tuve que hacer, como dicen, una llamada, era 50-50 una llamada, para distraerme de la potencia de su comunicación. De la gente sí le está creyendo, y le está creyendo porque uno empieza a oír para ver qué estupidez va a decir después. Como lo dijo el chileno, ya nosotros nos hemos vuelto el hazme reír de todo. Nosotros, ¿cuántas veces no nos estábamos riendo de Chávez y de Maduro, por Dios? Y Chávez y Maduro, con todo lo que nos reímos de él, con todas las estupideces que decía, son los que están mandando en Venezuela. Y menciono a Chávez porque lo mantienen vivo, como si lo estuviera.
Entonces, es importante reaccionar. ¿Qué nos está pasando? Que las personas de bien, las personas que trabajamos, las personas que tenemos que ganarnos el pan de cada día trabajando, pues no podemos salir a marchar y no podemos estar opinando porque tenemos que estar generando no solamente recursos para nuestras familias, sino en algunos casos empleo. Quiero decirles, estuve casualmente en el momento histórico en que Vargas Lleras habló por primera vez de su apoyo a la constituyente, que fue en Blue Radio en la mañana del 19. Y también pude ver cómo los periodistas manipularon todo lo que él estaba tratando de decir, y por eso en estos momentos se está diciendo que hay dos versiones, la del 19 y la del 21, que Vargas Lleras cambió de opinión. Y quiero decirles, desde el primer momento la intención de Vargas Lleras fue una solamente, desmascarar a Petro. Cuando él dijo apoyo a la constituyente, jamás se estaba refiriendo que iba a apoyar una constituyente, porque como lo ha dicho Camilo, es imposible que se dé una constituyente, y menos en este momento histórico de Colombia, porque Petro no tiene la mayoría, pero sí tiene la mayoría para que la gente hable de eso. ¿Qué es lo que está envolviendo él? No es una constituyente, es replicar lo que se hizo en Venezuela, que es con el nombre de constituyente llamar al pueblo, y se le olvida a Petro que el pueblo somos todos. Entonces, lo que quiso decir Vargas Lleras fue: señor, deje de amenazarnos, porque lo que estaba tratando, como lo ha hecho, como lo hizo cuando lo del fiscal, cuando lo ha hecho con lo de las milicias, cuando lo de la primera línea, lo que ha hecho es amenazar al pueblo colombiano. Y ha quedado bajo una cortina de humo el hecho de que él, en un momento de sinceridad, mi presidente, reconociera que era parte de la primera línea. Y es que no podemos olvidar lo que hace 2 años hizo la primera línea contra nuestro país. Lo que no hizo el COVID, lo hizo la primera línea. La primera línea arruinó a empresarios, quitó puestos de trabajo, sin mencionar lo que le hizo a nuestras fuerzas militares, a nuestra policía y a los seres humanos, que literalmente lo hizo. Y el presidente lo reconoció. ¿Y qué pasó? Nada. Doctora, usted tiene razón. En el semblante tiene razón, pero esa gente que, como dice usted, está creyendo, yo conozco arquitectos, conozco ingenieros, conozco abogados, que yo les hago preguntas, que los pongo a ocultar el punto a fondo, y me dicen, no, yo estoy creyendo, yo creo en él y punto. No disciernen. Entonces yo le pregunto, ¿será que aquí es mentira lo que dice Habermas? ¿Será que la juventud y quienes siguen apasionada y fanáticamente a una persona, porque no voy a criticar a nadie, a una persona, están pensando, están estudiando, están haciendo escrutinio de las circunstancias que estamos viviendo? Yo estoy de acuerdo con usted en que Vargas Lleras no está siguiendo a pie juntilla lo que está diciendo el presidente, a quien yo no critico porque esa es su postura, y así le creyeron. Pero Vargas Lleras lo que quiere decir es: vamos a salir a las urnas para ver si es verdad que el pueblo está o no está con usted. Esa es mi opinión. Sí, es una medición de fuerza, es una medición de fuerza. Pero es que además, lo que no han entendido ustedes es que eso Vargas Lleras propone que se haga ya. Porque es que después de 2 años o año y medio, cuando tenemos a Gustavo Bolívar, nuestro Gustavo Bolívar, manejando los recursos, y al otro funcionario, que no recuerdo en estos momentos el nombre, pero que también es de las entrañas, manejando planeación nacional, estamos viendo que dentro de pocos meses van a tener una fuerza de personas que están recibiendo dinero sin hacer nada. Señor y cuando gobernador, yo recibo $1 millón o 200,000 pesos... En el equilibrio de la intervención, a mí me gustaría que escucháramos la intervención muy cortica, pero sustanciosa, de el senador de la República, Jorge Enrique Robledo,
que para mí hoy en día es el opositor más objetivo que tiene Colombia. Sí, viene de la izquierda, Hombre, conoce el monstruo por dentro. Exacto, correcto. Entonces, habla muy claramente del cañazo de Petro. Vamos a escucharlo. Eso de la constituyente Adelante, de Oscar. Petro no pasa de ser un cañazo, un cuentazo, para enredar las cosas y para que todo el mundo hable de él. Porque es obvio que en el debilitamiento que Petro tiene, no tiene ni la menor posibilidad de ganar una elección nacional sobre una constituyente, pero mucho menos tiene posibilidad de ganar una votación en el Congreso. Él está en minoría allí, no ha sido capaz ni de aprobar unas leyes que está tramitando. Esa es la realidad. Si está en esto de la constituyente, lo que prueba no es fuerza, es debilidad. Entonces le pregunta el periodista, bueno, ¿y esto cómo se tramita? Y en vez de decir, esto se lleva al Congreso y el Congreso decide, dice, no, vamos a empezar a crear los comités de barrio y de pueblo para que sea el constituyente primario el que define estas cosas. Tono autoritarios del doctor Petro, porque entonces ahora va a resultar que es que en Colombia, en la Colombia de Petro, solo hay un poder, que es el poder ejecutivo. O sea, que él propone lo que se le dé la gana y los demás poderes, el legislativo y el judicial, se tienen que someter. Pues eso no tiene nada que ver con la democracia. Y eso también tiene que ver con que sirva de cortina de humo para tapar tantas cosas. Yo le pregunto al doctor Petro, ¿y cuándo es que nos va a explicar por qué el señor Euclides Torres, gran financista de su campaña electoral, según dice su hijo Nicolás Petro, por qué ese personaje tiene en este momento ya contratos por 180.000 millones de pesos con su gobierno? Claro, este cuento de la constituyente sirve como cortina de humo para tapar esas realidades, como la corrupción con los carrotanques de La Guajira, profundamente corrupta esa operación. Sí, antes de retirarme por motivos profesionales, Rubén, Rafa, quiero hacer la siguiente reflexión. La situación de este país, frente a lo que decía Leonor Consuelo, la cantidad de recursos que podrían fluir, pues van a ser un factor determinante en un momento dado. Imagínense si para la primera línea, cuando Duque llegaron recursos de todas partes, incluso de Venezuela, como se ha dicho. Imagínense teniendo todo el erario público colombiano en favor de esos grupos, sería altamente dañino y dañoso para la democracia, no me queda la menor duda. En segundo lugar, esa política de debilitamiento de las fuerzas militares es diciente en este país, con un sofisma diciendo que la paz, pero ¿cuál paz? Si tenemos estos grupos, incluso Mordisco, que era el aliado de Petro, ya salió... Mordisco lo mordió feo. Lo mordió feo. Todos Entonces, esperaban que Mancuso hablara y resulta que habló primero buen Mordisco. Claro, entonces debe haber una consecuencia lógica desde el punto de vista de la perspectiva judicial. Hombre, la Comisión de Acusaciones de la Cámara debe funcionar. Deben aperturarle un juicio político al presidente. Pero si esa comisión no es funcional, si esa es política, entonces nos enfrentamos a eso de que... Y además de lo que habla Carlos Alfonso Lucio, un hombre muy claro de izquierda, del M19, y dice que Petro se está pertrechando con las milicias petristas. Está milicianizando el país. Está milicianizando el país. Entonces, ¿eso es democrático? Eso no es democrático. Doctor Camilo, y sueno repetitivo con ustedes, el doctor Edgar no sabe. Yo soy militar, yo me retiré de capitán del ejército, sí, claro. Y yo estuve en la lucha armada en la década del 80, del 90, fuerte. Y en ese tiempo la subversión tenía un brazo político. Pues tenía el Partido Comunista, la UCO, etcétera, etcétera. Y ellos allá se querían tomar el poder por las armas. Después la vida, los hechos, le enseñaron de que no era por las armas, era por el tema político, era por la política. Y ahora resulta de que se invierte. Hay un presidente con un brazo armado, porque esas milicias, esas mingas y todo eso se van a repartir 1 millón de hectáreas, que son 1 millón de almas que se suman a las huestes petristas. No solamente eso, están jugando a la integración de una Corte Constitucional, porque hay cambios, salen como 3 vacantes de la Corte Constitucional y se van a acomodar. 5. Imagínense, si con Santos y el famoso plebiscito desconocieron el no, y con la connivencia de la Corte Constitucional a través del fast track, que para mí fue una vulgaridad, porque se modificó la Constitución a través de 3 debates, cuando los debates ordinarios son 8. ¿Y la Corte ahí? Y la Corte ahí, no pasó nada, no. Este país necesita un cambio, pero para bien, no para mal. Muchísimas gracias, doctor Camilo David, que tenga un excelente día. Gracias, Rafa. Okay.
Continuamos y en este espacio yo le había pedido el favor a la doctora Leonor Consuelo por su cercanía con el doctor Vargas Lleras. ¿Usted es de Cambio Radical, doctora Leonor? No. Yo no profeso ningún partido. Yo voto por las ideas del momento, por las ideas que considero las más adecuadas para nuestro país en el momento histórico que vive y por las personas que la representan. Es más, nunca he votado por Germán Vargas Lleras, pero quiero decirle una cosa, lo respeto. Usted se despachó ya anticipadamente ahorita, pero para redondear toda esa posición, el doctor Beto está en reserva y está quieto porque él cuando ejercita el verbo es contundente y corto pero sustancioso. Doctora Leonor, para redondear esa posición de Vargas Lleras, ¿qué comentario le merecería la afirmación del respaldo de él? Bueno, primero, porque tenemos que conocer nuestra historia y tenemos que conocer quiénes son. Germán Vargas Lleras es vicepresidente y líder del partido Cambio Radical y además es nieto de un hombre que fue presidente de Colombia, que además puede con honor decir que no se enriqueció a costa de nuestros impuestos, porque es que la última tendencia es que los políticos salen siempre ricos y yo no entiendo cómo, yo fui funcionaria pública, cómo con un sueldo público las personas pueden salir ricas. Por eso sería un poquito importante que la Procuraduría y la Contraloría y la DIAN investigara por qué ciertos funcionarios salen, después de no tener nada, salen millonarios después de ejercer un cargo público. Volviendo entonces a Germán Vargas Lleras, él básicamente expresó con claridad lo siguiente en su cuenta X, antes Twitter: apoyemos la constituyente de Petro, no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotemos en su constituyente. Tiene razón el presidente Petro, es muy importante que el pueblo decida, pero el pueblo es la totalidad de los colombianos, no solo los afiliados a FECODE, la USO o a los militantes de la primera línea. Y vuelvo a recalcar, mi presidente Petro dijo que hizo parte de la primera línea y eso nadie lo ha mencionado. Millones de colombianos hoy sumidos en la incertidumbre se preguntan qué pueden hacer y yo les digo, organicemos. Estoy replicando a Germán Vargas Lleras. La propuesta del presidente hasta las declaraciones solo habían sido respaldadas por los miembros de su gobierno, los congresistas del Pacto Histórico, que afirmaron que en esa manera, para hacer cumplir lo estipulado en la Constitución del 91 y salir del bloqueo institucional que se dice está el país. Bienvenida la constituyente, abrámosle paso a un consenso político que nos permita sacar adelante y en el seno de ella determinar cuál sería el rumbo del país. Que no hay constituyente no quiere decir que el gobierno Petro no esté pensando en apelar a cualquier mecanismo para promover la reelección en Colombia. Lo que tenemos claro es que cada vez le importa menos la institucionalidad del Estado y del derecho. Y lo ha afirmado en todas las entrevistas y en todos los medios de comunicación que ha tenido la oportunidad de hacerse. Él lo que quiere, básicamente, Vargas Lleras, es desenmascarar a Gustavo Petro, porque su intención además es que no haya más amenazas, porque lo que se ha convertido en este gobierno es amenazas. Si no me apoyan, hago esto, si no me hacen, hago esto. Y la gente está, terrible, el Congreso no ha apoyado la reforma a la salud. Y resulta que nosotros tenemos una reforma a la salud que de aprobarse dañaría el mejor sistema de salud que tiene Latinoamérica, porque lo que no entendemos es que nosotros teníamos un cubrimiento del 98%, que en estos momentos tenemos una salud deteriorada, pero por culpa del gobierno. O las pensiones, todo el mundo dice, no quiere reformar las pensiones. ¿Saben qué quieren hacer con los recursos de las pensiones, de los pensionados? Quieren que vaya a el gasto público. Con eso
cómo quedarían los pensionados? ¿Cómo están en Venezuela? Sin pensión. Eso es básicamente lo que quiere Vargas Lleras, desenmascarar a Petro. Mucha gente creyó que yo, Vargas Lleras, estaba apoyando la propuesta de la Constitución cuando lo que hice fue salir a exponer ese chantaje permanente al que tiene sometido al Congreso y al país, aseguró en medio de la entrevista que le dio a Caracol Hora. A Caracol, porque en Blue Radio nos asustó, y yo, Néstor Morales y todo lo que está... Perdóname, nos asustó. no, yo vi la entrevista en directo en ese momento. Yo me asusté. Lo que pasa fue que los periodistas empezaron a manipularlo y luego no lo dejaban hablar. No lo dejaban hablar porque él lo que estaba diciendo claramente es que él la apoyaba, pero era para desenmascarar a Petro, que luego le tocó aclararlo porque desafortunadamente, y es triste que los periodistas no se preparen para hacer entrevistas y no se preparen en los temas que van a entrevistar. Señor Beto. Doctor Beto Riascos. Después de escuchar muy atento las brillantes intervenciones de todos los invitados, pero además de eso, de escuchar muy atentamente la brillantez con la que mis compañeros panelistas han intervenido, les voy a ser honesto, voy a dar un punto de vista completamente diferente. Inclusive, consideré que de pronto iba a ser el único, porque estoy rodeado de abogados, consideré que iba a ser el único que iba a entrar en la polémica, pero me siento halagado que mi gran amigo Edgar comulga con mi pensamiento. Y no solamente comulga Edgar, sino también el otro invitado, como es Gregorio Haas. Pero además de eso, comulgan personas que somos completamente disímiles, completamente separados, como es Vargas Lleras. Nunca he sido vargallerista. Sí, pero también tampoco nunca he sido amigo de Robledo. Y fíjense ustedes, que creo que los únicos habilidosos e inteligentes en este país ha sido Robledo, de la clase política estoy hablando, sí, Robledo y Vargas Lleras, que nos cayeron en la trampa. El estilo es la forma del hombre. Y todos los que conocemos la izquierda en sus entrañas sabemos cuál es su esquema de crear zozobra, crear incertidumbre. Pero además de eso, si a un gobernante tú le sumas su estilo, ya conocido de antaño, si tú vienes y le encimas nada más y nada menos su soberbia y su arrogancia, la cual no se puede conjugar con el gobierno, es posible que lo haya hecho en un momento de esos, de altivez, porque no le aprobaron la reforma el Congreso, el Senado, dentro de la Comisión Séptima. Una pataleta. Una pataleta, que es característica en él. Es característica en él. Pero les voy a ser honesto, para mí no me trasnocha. No me trasnocha porque uno habla permanentemente con el pueblo. Uno conoce la política en sus entrañas. Uno conoce la parte administrativa y eso desnuda que tenemos un gobernante que no llena las expectativas para manejar este país, que no lo hace con humildad, habiendo nacido en las entrañas del pueblo. Lo hace con arrogancia y prepotencia y ya nosotros estamos cansados de eso porque lo hemos soportado durante 12 largos años en nuestra ciudad. Entonces, si Vargas Lleras no cayó en la trampa, si Robledo no cayó en la trampa, Beto Riascos tampoco va a caer en la trampa. Sí, yo no le veo futuro a esta constituyente, que de pronto la clase política tradicional le quiere hacer eco, o de manera torpe, sí, o quizás porque quieren aprovechar la coyuntura de que Petro dio un paso en falso y la quieren aprovechar para ellos hacer la oposición y crear el sensacionalismo característico de un evento tan importante como es una constituyente. Les voy a ser honesto y les digo con claridad, no le veo futuro a la constituyente. Después de escuchar a Camilo de 13 millones y pico de votos, por favor, de escuchar también que se necesita una mayoría dentro del Congreso, la cual él no cuenta.
en este momento, de una simpatía con el pueblo que está muy distanciada de las épocas de antaño, como la época del 91, donde todo se hizo en consenso, los partidos políticos tradicionales, sí, con el M-19 y toda esa serie de cosas que conllevaron a esa constituyente, pero ahora no es adecuado. Algunos de mis compañeros hablan sobre la semejanza con Venezuela, que con Chile, que con demás, pero les voy a ser muy honesto. Yo no como tampoco de ese cuento. Sí, por una sencilla razón, nosotros somos un país diferente. A mí me llamaba la atención cuando estaba en la universidad y escuchaba a mis compañeros de izquierda, lo escuchaba haciendo planteamientos políticos y hablaban de Marx, de Lenin, de Engels, de Trotsky, de todos esos pendejos que fueron gente importante, pero eran de otras partes del país. Y ellos cogían y echaban cipote discursos que quedaba la gente anonadada. Decía, esta gente es brillante. Pero yo nunca le vi razón de ser. Y fíjate tú, no me equivoqué. ¿Ya quién habla de Trotsky en la juventud? Nadie. ¿Quién habla de Lenin? Nadie. Solamente es allá en sus países donde ellos hicieron sus revoluciones, pero aquí en Colombia tenemos unas necesidades diferentes, tenemos un pensamiento diferente, y si ustedes ven, fíjense ustedes, nada más la única vez que tuvimos golpe de Estado fue con Rojas Pinilla. ¿En qué? ¿53 fue, doctor? 57, ¿no? 57 fue cuando él se retiró del gobierno. Sí, 53, entonces fíjate tú. Si el referendo fue del 57. Sí, claro, cuando él cogió y entregó el poder. Sí. Entonces, si nosotros tenemos un país político, tenemos un país sensato, creo yo que es muy difícil que esa constituyente, para mí es un pataleo de abogado. Que lo único que no comparto es que el pueblo se distraiga en unas tonterías teniendo tantos problemas, tantas cosas por resolver, y que un presidente, que eso sí es bonito que dejemos esa enseñanza, que definitivamente en este país falta liderazgo. Falta liderazgo por una sencilla razón. ¿Ustedes creen que la izquierda hubiera llegado aquí al poder? ¡Nunca! Llegó pues, simplemente porque los enfrentamos a un inútil que era el candidato ese de allá de Bucaramanga, ¿cómo se llama? Rodolfo Hernández. Por favor, ese no le gana ni siquiera, creo que ni a ¿cómo se llama este loquito de aquí de Santa Marta? A cualquiera de estos no le gana, porque no teníamos liderazgo. Aquí también, ¿por qué nos montó Caicedo? Porque se cansó la gente de la clase política tradicional. Sí, porque el voto de Rodolfo no era un voto rodolfista, sino un voto antipetro. Sí, eso fue lo que es que así es. Es que fue un voto antipetro. La gente no votó por Petro, votó fue contra Petro. Votó fue contra los tradicionales. Sí, aquí también votó la gente por aparentemente un cambio contra los de los tradicionales. Y resulta y pasa que fue peor el remedio que la enfermedad. Por eso es que ahora esperamos que en la próxima presidencia escojamos bien, que salga un buen candidato. Que salga un candidato, no me importa si es derecha o de izquierda, sino salga un candidato que tiene las condiciones y las expectativas de lo realmente lo que necesita el país. Te noto muy optimista. Sí, y además también que también en Santa Marta el doctor Pinedo lo haga bien, porque si no hace las cosas bien, que se ha convertido en una esperanza, no sabemos qué irá a pasar en esta ciudad. Bueno, le damos la palabra al doctor Edgar Barros. Excelente, me ha gustado este foro. Yo quería puntualizar. Las reformas constitucionales pueden ser, como lo dijo Camilo ahora, a través de actos legislativos, a través de referendo o a través de asamblea constituyente. Pero hay actos fundacionales, ejes de la Constitución que no se pueden reformar, salvo a través de una asamblea constituyente, pero que sea plena como la del 91. Por ejemplo, a través de referendo, y a pesar de que lo hace el pueblo, el referendo lo hace el pueblo, ustedes aquí todos saben que es un poder derivado. Lo que no pasa con la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es el mismo pueblo que está reformando la Constitución. Ustedes saben eso. Entonces, a través del referendo no se puede cambiar un principio como el de la igualdad de todos ante la ley. A través del referendo no se puede abrogar la dignidad humana. A través del referendo no se puede
desquiciar el debido proceso, etcétera, o el artículo 95 que todos ustedes conocen de la Constitución, porque hay actos fundacionales que solamente los puede abrogar el mismo pueblo a través de una asamblea constituyente. Ahorita les decía, y la doctora Leonor y el doctor Ceballos y el doctor Macías saben perfectamente que un solo gobierno no alcanza para, de acuerdo con lo establecido en la Carta, para que se dé una asamblea constituyente, los tiempos no alcanzan. La asamblea constituyente del año 91, acuérdense, empezó con Barco. Total. Y terminó con Gaviria. A mí me ha gustado la postura del doctor Beto Riasco, por cuanto que sí, uno se pone a hablar con el pueblo y encuentra lo que es más penoso, doctor Macías, que hay muchos profesionales, como lo decía la doctora Leonor Consuelo ahorita, que creen, pero creen porque sí, no como está diciendo el doctor Beto Riasco, porque hace un estudio, porque hace un escrutinio, porque hace un análisis, no, creen porque sí, por fanatismo. Yo me pongo a pensar, si no es por resentimiento, es lo que yo quería. Pero una de las bases del lenguaje populista, del discurso populista, es generar resentimientos. Es decir, que los ricos son una peste, que son los peores. Es la posverdad, es la posverdad. Ahorita decía, no sé si fuiste tú o decía, el doctor, creo que fue el doctor Ceballos que decía, hay que enturbiar, hay que mezclar las mentiras con las verdades. Eso se llama la posverdad. Correcto. ¿Ya? Bueno, doctor, gracias. Bueno, yo quiero, acaba de salir Semana y muy oportuno porque nosotros estamos cayendo en la trampa de saber si la constituyente se puede dar, si se necesita un gobierno, si no se necesita. ¿Qué dice Semana, doctora Leonor? ¿Qué riesgos se ve en la propuesta de la constituyente de Petro? Y responde Iván Duque, expresidente. Es parte de un libreto a partir del cual el gobierno lo que quiere es perpetuarse y romper con el orden institucional. Por eso propone que la constituyente no se haga con los procedimientos contemplados en la Constitución y está tratando de activar un mecanismo extraordinario o de emergencia, inclusive tratando de confabular una situación que le permita decretar una conmoción interna. Son temas que se discuten, que se oyen y van perfectamente alineados con lo que se ha querido hacer en otros países donde hay ese modelo autoritario. Usted recordará la tal constituyente de Venezuela del 2017, para pasarse el Congreso donde tenían una importante presencia de la resistencia democrática. Usted sabe que fue el mecanismo de Chávez y de otros países. Esto es lo que hay detrás. Si no hay ningún tipo de solución institucional, lo que hay es una ruptura del orden institucional. Doctor Ceballos. Consuelo, perdón. Muchas gracias. Adelante, doctor Iker. Pero así sea a través de conmoción interior. Ya. No da un gobierno. Tiene que ser aprobado por la Corte Constitucional. Tiene que ser aprobado. Así es. Bueno, yo quiero poner unos punticos porque el tiempo ya nos agobió y yo voy a tener que apoderarme de la frase que era de Camilo, que no me dejan hablar. No me dejan hablar. Esta silla tiene. Sí, no me dejan hablar porque hoy aquí ha hablado Camilo y Leonor Consuelo. Doctor. Sí. Bueno, ok. Vea. Nosotros tenemos que recordar históricamente que la Constitución del 91 vino de una asamblea constituyente. ¿Y quiénes integraban esa asamblea constituyente? Es tan torpe políticamente el presidente Petro que el doctor Petro, el Gustavo Petro, está acabando una propia obra de ellos mismos. Porque en la asamblea constituyente, nada menos y nada más, existían 19 delegados por el M19. Acuérdense que Maturana, técnico, juez constituyente, y duró un poquito tiempo y renunció. Acuérdense, Francisco Maturana calentó la silla, duró como 10 días, 15 días y renunció inmediatamente porque no sabía y no tenía tiempo para eso. Entonces, indiscutiblemente, como lo dice Robledo, es una cortina de humo
Es un engaño, un engaño completamente a que quieren someter al pueblo, distraer las necesidades que tenemos. Por eso yo quiero destacar hoy, aprovechando estos segundos, la columna del día de hoy de Ramiro Bejarano, que dio por favor, compártala con nosotros. Dio cuenta Gregorio Esgarza Pacheco, secretario general del Congreso, en cuanto, ¿por qué es importante Ramiro Bejarano? Porque es más objetivo que cualquier persona. Ramiro Bejarano votó por Gustavo Petro. Ramiro Bejarano apoyó a Petro en la campaña presidencial. Y vea lo que dice: frenazo en seco, la titula Ramiro Bejarano Guzmán. Quedaron arrinconados Petro y su gobierno casi que sin discurso, con el apoyo letal de Vargas Lleras a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El expresidente invitó a apoyar la Constituyente para detener en el Congreso su convocatoria y parar las reformas de Petro. Ante esa legítima advertencia, entonces Petro migró a una fórmula confusa que parece consistir en meter al país en el estado de conmoción. Ojo, doctor Edgar Barro y Leonor Consuelo. Interior para, válido de las facultades de la que quedaría investido, dictar un decreto extraordinario convocando su asamblea. Si eso fuere así, estaríamos en peligro todos, incluido él mismo, pues en su delirio parece no temerle a que esa constituyente, en vez de aprobar su reforma, opte por la terminación anticipada de su mandato, lo cual sería lo más ideal, lo que sería un hierro peor que dejarlo que acabe sus 4 años de disparates. De la fórmula jurídica del presidente Petro, todo se puede esperar hasta que acierte. Por eso no sería raro que le sacara el cuerpo al Congreso y expidiera el decreto extraordinario convocando su constituyente y que además se atreviera a no someterlo al control de la Corte Constitucional, como hizo mención el doctor Edgar Barro. Eso sería un madurazo, se apagaría la última vela capaz de alumbrar un acuerdo nacional, porque a quienes jamás hemos comulgado con decisiones de fuerza y no queremos que le pase nada malo a Petro, debemos resignarnos a que pasen estos 2 años que le restan de mandato iracundo y vengativo. Petro se comporta como un prestidigitador o culebrero, como dice en el viejo Calda. Se le ocurrió defenderse con la solemne bobería de que la constituyente no se da entre dirigentes políticos, sino con las bases populares. El presidente cree que él no es dirigente y que solo quienes lo apoyan son pueblo. Al día siguiente remató acribillando la historia comparándose con Carlos y Alberto Lleras. Pobre Petro, cuando no se parece a Uribe, hace lo mismo que Pastrana, quien asesorado por su leal ministro, el inefable Néstor Humberto Martínez, se dio un tiro en el pie cuando recién llegado a la presidencia promovió un referéndum disque para revocar el Congreso, propuesta que tuvo que retirar cuando Serpa le cogió la caña y propuso que la tal revocatoria incluyera al propio mandatario. Mientras Petro en cada manifestación pagaba con recursos públicos, invita a su pueblo a marchar contra su compatriota, su ministro Luis Fernando Velasco sale con el cuento de que una constituyente es para unir y no para dividir, lo que pareció un vainazo a su jefe Velasco, jefe liberal del Cauca, antes tolerante y demócrata, ahora al mejor estilo uribista, decidió convertir en arma política el ataque ruin a la parentela de los opositores, así no concrete nada, porque la idea es manchar honras. Y así sigue escribiendo el tratadista y profesor Ramiro Bejarano, muy interesante. Realmente la invitación que nos hizo el secretario general del Congreso a leer la columna de Bejarano es muy propicia e interesante. Continuando con el orden del programa, yo le decía al doctor Beto que está optimista, igual que digamos, piensa igual el doctor Edgar. Y digo, ok, es una locura, o sea, no le paremos bola, o sea, Colombia es diferente, no es Venezuela, etcétera, etcétera, pero no pierdan de vista esos colectivos, primera línea,
esos 100.000 jóvenes que van a estar patrocinados, pues tienen recursos del gobierno, no perdamos de vista esa infiltración de esas milicias urbanas que están metidas allá en las universidades, no perdamos de vista eso, porque Petro es incendiario y estos muchachos obedecen ciegamente a las directrices presidenciales y se van y queman las ciudades, y al final de eso podría darse una conmoción interior porque se subvertiría el orden, habría, digamos, elementos para pensar que habría que declarar una conmoción interior, y esa conmoción interior es muy peligrosa, pues que Petro, que de hecho ya está haciendo reformas por decreto, las reformas que no le han en el Congreso no le han aprobado, pues le está haciendo por decreto. Entonces ese era mi comentario. Le cedo la palabra al doctor Edgar. Bueno, yo de verdad quería decirte, doctor Macías, a la doctora Leonor Consuelo, al doctor Beto Riaco, al doctor Rubén Ceballo y al doctor Camilo David, que estoy muy agradecido que me hubiesen invitado, y pues los apoyo para que sigan con esta tribuna de opinión libre. Muchas gracias de mi parte, y estoy muy contento de que exista diversidad de opiniones, que no estén comulgando con una sola, sino que se dé el debate. Los apoyo y bienvenido a este programa. Muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos, y esperamos que en futuras oportunidades pueda acompañarnos en otros temas. Muchísimas gracias, doctor Rubén. Usted fue el de la iniciativa de invitar al doctor Edgar Barro. Muchísimas gracias, doctor. Beto, te cedo la palabra. Doctor Edgar Barro ha insistido, mi gran amigo, mi amigo de muchos años, toda la vida, ha insistido sobre voy a ser un poquito más fuerte, sobre la ignorancia del pueblo. Cómo muchas veces la clase dirigente juega con el desconocimiento, inclusive no hablo ignorante de los que no tengan estudio económico, sino muchas veces profesionales. Usted dijo que habló con arquitectos, ingenieros, y sin embargo, carajo, dan las cosas por hecho. Son presas fáciles del populismo. Si el estilo de manejar de izquierda el poder es llegando el populismo, aprovechando las coyunturas políticas, y creo que y no me lo voy a dar de pitonizo, esta convocatoria no va a llegar a ningún Pereira. ¿Por qué llegó Petro a gobernar a Colombia? Porque teníamos un inútil presidente. Teníamos el presidente Duque. El presidente Duque fue el primer, ¿cómo decirte? Fue muy tibio, realmente. Tibio no, fue un inútil. Me gusta llamar las cosas como son. Le voy a decir más. ¿Qué hizo Duque? Le sirvió como jefe de campaña para que Petro llegara. Sin lugar a duda. Te voy a decir una cosa, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, porque si hubiera sido un presidente de temple, olvídate qué primera línea y qué carajo. Si a nosotros cuando hacíamos marchas y vainas y no hacíamos tanto destrucción, nos echaban la policía y nos cogían y nos cerraban y nos metían presos y una cantidad de vainas. Entonces yo no veo por qué ellos aprovechan simplemente la coyuntura. Pero sí estoy completamente identificado contigo, Edgar. Aquí en este país necesitamos un mejor país, y para eso tenemos que ilustrar a la gente. Parece que la clase política de manera intencional quiere mantener a la gente bajo nivel académico, lo quieren mantener ignorante desde el punto de vista político, para ellos eternizarse en el poder, sean de derecha o sean de izquierda, y eso no es justo. No es justo. Los que somos libres pensadores, tenemos que ilustrar a la gente de que tomen las decisiones acertadas, que tienen un poder único cuando llegan las elecciones, sí, que es el día que cuando ellos son poderosos, el pueblo es poderoso, voten bien, escojan bien. Y la gente también, otra sugerencia que hago, es que tenemos mucha gente estructurada, preparada, con condiciones, pero son cobardes, no se atreven a participar en la política, porque piensan que van a perder, o sea, son perdedores antes de pelear. Hay que meterse para que el pueblo sea, en su sabiduría, escoja a los gobernantes que verdaderamente nosotros nos merecemos si queremos sacar a este país adelante.
Y es que yo quiero retomar algo que acaba de decir Beto, que dice que Duque le puso en bandeja de plata el país a Petro. Estamos totalmente de acuerdo con que Duque se equivocó en el manejo de la seguridad, porque cuando empezó la primera línea tenía que haberse ido con todas. Pero recordemos que cuando se fue con todas, le cayó todo el país encima, porque seguramente la SMART había herido a 2 personas que tuvieron consecuencias, que alguno de ellos perdió la visión. Entonces, a raíz de eso también lo detuvieron, o sea que no olvidemos la historia. Pero es que además hay que recordar algo. Quien le puso la bandeja de plata a Petro fueron los mismos candidatos. Recuerden a Ingrid, a Fico, a Fajardo, hablando mal del gobierno de Duque, y no se dieron cuenta que cayeron en la trampa y ellos mismos fueron acabados contra eso. El único que no lo hizo fue Enrique Gómez. Enrique Gómez se mantuvo en unas posturas claras del país, cómo conocía el país y cómo... Ah, no, pero es que los colombianos no votamos por él, porque es que como que sabía mucho, como que él sabe lo que tenía que hacer en el país, y él conoce el país y ha estudiado el país. Ah, no, eso no nos gusta. A nosotros nos gusta la gente que habla mal de la otra gente. Y eso fue lo que pasó en la campaña. Mira, voy a seguir con Iván Duque, el responsable. ¿Usted considera, le pregunta Semana, ¿usted considera que Petro se quiere atornillar en el poder a las malas? Y él responde, no hay la menor duda, ya lo ha dicho, ya empezó. En lugar de ser símbolo de unidad nacional, está llamando a que se prolongue el gobierno del 2026, sea en cabeza propia o a través de interpuesta persona. Él está haciendo un gobierno de partido o de fracción, lo está haciendo con el resto del pueblo colombiano, está haciéndolo desacreditando al Congreso. Le quiere decir al Congreso, o me sacan las reformas tal como las quiero o las propongo, o es escarnio público y lo someto a confrontación a través de la constituyente. Y resulta que en Congreso es donde se conciertan las cosas, porque los congresistas también son elegidos por el voto popular y por eso tienen la obligación también de velar por el orden de nuestro país y de buscar una mejor servicio y un marco a la estabilidad institucional. Por eso yo digo, tenemos que fortalecer nuestras instituciones. ¿Y cómo los hacemos? Respaldando a nuestros congresistas, que se mantengan en apoyar lo que sea beneficioso para todos los colombianos. Es que Petro no es el presidente de un grupo de personas. Petro es el presidente de todos. Es mi presidente y como mi presidente tenemos que solicitarle que, primero, respete la institucionalidad y segundo, a cada uno de los congresistas que nos representan que cumplan su labor. Leo. No podemos dejar que se tuerzan por sumas de dinero. Pero fíjate, a propósito de lo que tú dices, en una entrevista que le hicieron a Alejandro Gaviria, que le ocupó un ministerio a Petro, ¿cierto? Cuando hizo eso, ministerio de la unidad y de todo, y ahí convergían muchas fuerzas políticas, y decía Gaviria, bueno, yo creí en ese pacto, yo creí en eso. Mira cómo salió a sombrerazos de allá, y fuera de eso ahorita hace poco por allá en Montería dijo que había perdido creo que $1 millón tapándole las espaldas, cubriendo las espaldas a la EPS. Pero fíjate que me encuentro, y voy a ser muy breve, una columna de Luis Felipe Henao de hace 3 años en el diario El Espectador, que dice: el peligro de la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia no es la llegada del socialismo al poder, sino su personalidad antidemocrática que ya demostró cuando fue alcalde de Bogotá. Gustavo Petro se ha intentado mostrar en los últimos meses como un líder moderno más cercano a los partidos socialistas europeos, como el PSOE español, como el SPD alemán, como el Partido Socialista francés o el Partido Laboralista del Reino Unido, que a los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega. En la realidad, hoy es más cercano a ellos que a los que nombramos anteriormente. Sin embargo, el peor riesgo del petrismo no es su orientación ideológica de izquierda, sino la personalidad despótica de su líder, quien durante su periodo como alcalde de Bogotá aplicó un modelo muy alejado del socialismo europeo y más cercano a nuestros vecinos dictadores latinoamericanos, con 6 pilares. Y él describe a continuación 6 pilares. Dice el primero: la tiranía como forma de gobierno. Quienes ven a Petro como un gran concertador deberían recordar que ningún secretario de gobierno aguantaba su prepotencia.
me hace recordar un caso muy cercano aquí, que tampoco le aguantaban el perrenque al alcalde de aquí. La grapadora, doctor, ¿se refiere? Sí, señor. Sí. Volaban por todas partes, ¿no? Y había golpes en la mesa y hasta el escritorio terminaba patas para arriba. Entonces, quienes ven a Petro como un Se salvó Leonor Consuelo, a propósito. Tomó una decisión rápida. Uno a uno fueron desfilando personas respetadas en sus partidos, como Guillermo Asprilla, Antonio Navarro, Guillermo Alfonso Jaramillo, cansados del tirano, del prepotente, del patancito, pero no fueron los únicos. Muchos funcionarios salieron corriendo de la alcaldía por no haber tenido un trato humano en esa administración. Si eso se hizo con sus aliados, por Dios, ¿qué se podría hacer con la oposición? Navarro Gómez renunció. Segundo, el autoritarismo como modelo jurídico. Otra cosa que no recuerdan muchos colombianos es que al no alcanzar un consenso democrático en la aprobación del Plan de Ordenamiento de Bogotá, lo sacó a través de un decreto. Sí, eso hizo con el POT. ¿Qué hará con las normas que quiera él aprobar? Pues sacarlas por decreto, inventarse un estado de excepción para gobernar como le venga en gana a través de esas normas. Esta situación no es una mera especulación, sino que está plenamente comprobada judicialmente, pues el 17 de mayo del 2019 el Consejo de Estado tumbó el POT de Petro por considerarlo ilegal. Tercero, la exclusión como modelo político. Petro ha sacado corriendo a la gran mayoría de sus seguidores con perfil. Son conocidas sus peleas acérrimas con Claudia López, Ángela María Robledo, con Antonio Navarro y muchos otros líderes políticos que no aguantaron su ego incontrolable. A las toldas petristas solo están aterrizando últimamente políticos oportunistas o personas que no reciben en ninguna otra parte. Sin olvidar que una de sus propuestas, que es rebajar los arrendamientos, como lo demostró Gómez Lara, solo afecta a los más vulnerables que en muchas ocasiones viven del ingreso que les provee el poder alquilar un cuarto. La expropiación como modelo económico. Daniel Ortega, Hugo Chávez y ahora Pedro Castillo no desarrollaron su proyecto populista con la creación de nuevas empresas o proyectos, sino que arrasaron con la economía existente para repartirla a sus amigos, a sus huestes. Petro ya propuso que el Estado debe comprar forzosamente tierras improductivas para no parará allí, pues luego seguirá con las empresas que no considere productivas para su modelo humano. La ineficacia como modelo de gestión, y eso es muy importante. Petro ya tuvo la oportunidad de gobernar, lo hizo en una Bogotá en la que todas sus promesas se quedaron en meras palabras. No pudo iniciar el proyecto del metro, entre otras cosas que otras se atravesó al proyecto del metro nuevamente. Y por último, el anuncio de Gustavo Petro, que lo primero que haría como presidente sería cerrar la exploración de petróleo en Colombia, es una estupidez. La transición energética debe darse, pero no de la manera autoritaria. El suspender exploraciones de petróleo es imponer aranceles a los alimentos. El alza sería brutal, la inflación se comería al país. Y ahí termino, doctor Rubén Ceballos. Entonces, mire que desde hace 3 años atrás ya veíamos un Petro que está replicando exactamente lo que hacía en Esa Bogotá. columna tiene importancia por el tiempo. Para terminar, son las 9:54, doctora Leonor Consuelo. A modo de despedida, en este día hablábamos del tema de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuáles son sus conclusiones? Muy breve. Que antes de la elección de Petro, lo decían muchos y lo decía yo, lo que está en juego en esta elección no es una cosa diferente, sino la democracia de Colombia. En estos momentos la invitación es que todos tomemos conciencia y no sigamos distrayéndonos. El sector privado tiene, en vez de huir, defender. Esa sería mi conclusión. Doctor Rubén Ceballos, ¿cuál sería su conclusión? De acuerdo completamente con Leonor Consuelo, tenemos que defender nuestra democracia, tenemos que hacer abrir los ojos a los radioescuchas en el sentido de que no podemos seguir bajo engaños y los gobiernos no resuelven lo principal. Es que yo no me canso, y así lo he escrito en varias columnas, hacer el paralelo entre el gobierno Petro y lo que sucedió en Santa Marta con Fuerza Ciudadana en 12 años, en donde el líder de ese movimiento, porque no es partido, el líder de ese movimiento
no hacía sino engañar a la ciudadanía con discusiones y debates torpes, debates que nunca conducían a solución de ninguna especie, y tanto así el atraso que tiene la ciudad hoy en día. En cuanto al gobierno nacional, no están ni coordinados los ministros con el presidente, porque mientras el presidente sostiene que ya estamos ante un proceso constituyente, en su gabinete hay varios que solamente expresan que es una idea. Por ello, realmente estamos ante un mar de incertidumbre. De la intervención del profesor Edgar Barros Pavalló, haciendo su semblanza con los tratadistas que trajo a colación, vuelve otra vez a coger, y lo hemos dicho en este programa, relevancia, que hay que restablecer la urbanidad de Carreño y la cívica para que nuestra sociedad vuelva por los senderos correctos. Santa Marta no puede ser jamás, nunca la ciudad más mal educada de Colombia, como nos acaban de escalafonar. Por favor, hay que volver a los buenos días, a las buenas tardes, como está, a la relación de amistad, al vecindario. Tenemos que volver a salir a limpiar las calles. Tenemos que pensar en nuestra ciudad, en los modales, a los señores de la moto, que no se metan en vía contraria, que no se huelen los semáforos, que no se metan en las vías peatonales. A todo ese punto de vista, volvamos, Edgar Barro, a la urbanidad. Ese sendero, como usted lo estableció muy bien, es base y pilar de nuestra sociedad. Les deseo a todos salud y vida, y ha sido un programa demasiado enriquecedor, Rafael. Felicitaciones por tu coordinación, porque ha sido muy bueno, ha sido excelente. Adelante, doctor Beto, por sus conclusiones. La conclusión mía es que la izquierda buscó el poder durante muchos años y lo alcanzó Petro. También él fue incesante para llegar a alcanzarlo, y ahora que tiene el poder siente que se le diluye. Año y pico, a 2 años de poder, ya no tiene, por falta de formación, por falta de tener una cimentación para gobernar clara, se le diluye el poder en sus manos. Y fíjense ustedes, Fico, que para mí tampoco era un buen candidato, Fico está haciendo algo inteligente. Le destruyó algunos de los alfiles, ¿no? A Quintero, ¿no? Sí, ese va sin asco, ese sí va denunciando cada cosa que encuentra dentro de la administración. Que como debe ser. Pero figurita se le ha parado también en la te red. Voy a decir, él coge una vez y coloca las cosas como deben ser. Y solamente queda Velasco, pero Velasco se autodestruyó. Yo era amigo de Velasco, y prácticamente me decepcionó, porque un hombre que defendía tanto el asunto del petróleo, de los costos del petróleo, de la vaina, no sé qué, que defendía la vaina de la energía a la costa, resulta y pasa que al volverse gobernista prácticamente ya perdió sus ideales. O sea que ¿qué le queda a Petro para poder presentar como candidato en las futuras elecciones? No veo a ninguno que tenga las condiciones. Vuelve y juega el señor Gustavo Bolívar. No piense Gustavo Bolívar, te voy a decir una cosa, ese tipo no tiene nada. Te voy a decir, ese tipo está bueno para que le haga compañía al viejito de allá de Bucaramanga. A Rodolfo. A Rodolfo Hernández, están idénticos, no tienen condiciones ni calidades. Sea propicia la oportunidad para desearle a Óscar Barranco, que hoy es el Día del Locutor. El Día del Locutor. Osorio. Óscar Osorio, excúsame, Óscar, mi torpeza. Mira, Óscar, hoy es el Día del Locutor, quien informa, quien entretiene, quien educa. Los locutores, una noble labor, y deseando pues que el gremio de locutores cada vez sea más fuerte y que la sociedad les reconozca ese trabajo tan anegado que hacen. Muchísimas gracias, doctor Edgar Barros, por estar con nosotros nuevamente. Nos despedimos, son las 10 de la mañana, y gracias. Y a todos los que, Rubén, y a todos los que se conectaron. Leo, gracias, Beto. Estamos el próximo domingo nuevamente de 8 a 10 de la mañana compartiendo temas de interés de ciudad, de país, del mundo. Muchísimas gracias. Feliz domingo. Y a los que se conectaron. Feliz cumpleaños, Óscar. Mañana es tu cumpleaños. Felicidades. No, pero ese no es así de boca. No, eso es